Ethereum debería ser considerada como un commodity. Es decir, de hecho, hay una columna bien buena en el Financial Times que lo compara con el petróleo. Y dice, ¿se imaginan ustedes que a principios del siglo pasado, si hubiese dicho que el petróleo era un valor, es decir, un valor financiero, porque había personas que lo estaban transando, y por lo tanto la compra y venta del petróleo hubiese sido un asunto muchísimo más complejo y regulado? ¿Se imaginan ustedes entonces de que efectivamente la industria automotriz se habría podido o no desarrollar y mejorar las vidas de tantas personas como lo hizo? Ese es un poquito el argumento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergentes. Daniel, ¿cómo va tu semana? Hola Tomás, bien, bien acá, harto trabajo, pero atareado bien. Así que con entusiasmo para este podcast, buen capítulo tenemos. Hoy día vamos a conversar sobre blockchain y sobre energía. El plato de fondo va a ser posible dictamen de la SEC, el regulador de valores de Estados Unidos, con respecto a solicitudes de hacer ETFs de Ether, ¿bien? Y el otro punto de inflexión, por decirlo así, que queremos comentar es que al parecer vamos a llegar al tope de consumo de combustibles fósiles, Daniel, ¿no? Sí, como tú sabes, soy me gusta declararme un optimista profesional, tratar de buscar qué cosas están pasando en el mundo que son buenas señales, y generalmente este tipo de noticias no salen en los medios, o muchas veces las grandes noticias, los grandes movimientos, los grandes hitos, muchas veces pasan desapercibidos. Y la noticia acá es que el sistema, perdón, la energía solar ha crecido tanto en los últimos años, se han abaratado tanto los paneles solares, se ha masificado de tal manera también la energía eólica, que se estima, es imposible saberlo con precisión, pero se estima que podemos estar llegando ahora o tal vez hacia finales del año pasado o en los próximos meses al pico histórico de emisión en la Tierra. Lo cual sería extraordinario, porque esto no quiere decir que se va a acabar de un momento para otro, digamos, hay que hacer grandes avances, pero ya que como humanidad estemos llegando al máximo nivel de emisión y que de ahora en adelante sea solo hacia abajo, es una tremenda noticia y que yo peleé porque lo comentáramos en este podcast. Oye, mira, cuando tú me comentaste la noticia, esto es algo que yo por lo menos ya había venido leyendo hace un tiempo y había leído algunos como pronósticos que este minuto iba a llegar a finales de esta década, no el próximo año, tal vez el 2030. Pero lo que es interesante y que no pude evitar hacer fue como intentar ver la tendencia. Y es, y uno cuando ve el gráfico, y por decirlo así, ve la evolución del planeta en términos de consumo de energía, es impresionante ver cómo desde, por decirlo así, 1850 empieza como a caer el gráfico así como una línea en 45 grados, donde antes casi el 100% era, era básicamente leña, madera, ¿cierto? Que se quemaba, y solamente un porcentaje muy bajo era hecho carbón, menos del 10%, un 7%. Y después, justamente, cae la madera, cae la madera, cae la madera, crece el carbón así a lo bestia hasta 1910, por ahí, como que tiene una progresión muy pronunciada. El carbón llega a ser un 55% de la materia energética, y después, justamente, como del 2010, 2020 en adelante, empieza a crecer el petróleo. Y el petróleo crece, y llega como una especie como de pic el 73, que de hecho es como justamente el principio de toda la crisis del petróleo, y el petróleo justamente llega a ser un 42% de la matriz, y el carbón había caído a un 23%. Y justamente la madera llega solamente a un 12%. Entonces, es impresionante ver cómo el humano en un rango de 10 años cambió 2 o 3 veces completamente su mix energético, y justamente del 73 en adelante el otro ingrediente que empieza a aparecer es el gas natural. Sí, no, impresionante. Bueno, y nosotros lo hemos comentado acá, pero la verdad que gran parte del impulso industrial que tuvo el mundo, centrado en Europa en el siglo XIX, fue una revolución tecnológica, una revolución social, básicamente financiada quemando combustibles fósiles. Hubiera sido imposible los niveles de industrialización y de expansión económica sin esto.
Y el gran mío, yo hace 5 años, la verdad que uno leía las estimaciones a futuro y eran muy, muy grises. Y el gran milagro se ha producido por un abaratamiento mucho más rápido de lo esperado de los paneles solares, lo cual está impulsado básicamente por China. Y que de hecho, lo que el típico, acá el comentario clásico era, oye, sí, pero ahora viene China e India, cuando ellos crezcan económicamente van a empezar a emitir mucho más combustibles, emisiones, y por lo tanto es un problema de no solución. Y acá lo lindo que al menos China y India también está abriendo proyectos absolutamente colosales de energía eléctrica. Entonces, aparentemente el gran salto estos dos países lo van a poder hacer o seguir haciendo potenciados con energía solar, y a futuro, siempre, no puedo dejar de mencionar, queda la esperanza de la fusión nuclear. Sí, de hecho, para respaldar el dato que acabáis de dar, China tiene una capacidad instalada solar, por ejemplo, que es más del doble de Estados Unidos en conjunto con Europa. Es decir, Europa tiene aproximadamente 200 gigawatts de energía solar instalada, Estados Unidos poco más de 110 y China llega a casi 400. Y es brutal. Es decir, como tal cual como tú decías, China efectivamente sigue, de hecho, construyendo plantas de carbón y no puede bajarle el ritmo porque tiene una población que está aceleradamente pasando de una clase baja a una clase media. Por lo tanto, hay una presión de consumo energético importantísimo, pero es interesante cómo le están echando mano a absolutamente todas las tecnologías y pasa algo, de hecho, similar en el mundo de la energía nuclear. Es decir, China ha crecido también mucho y hoy día es el segundo mayor productor de energía nuclear en el mundo, detrás de Estados Unidos, que de hecho produce menos de la mitad de energía nuclear que Estados Unidos, pero más que Francia, que de hecho es como el gran soporte nuclear de Europa en conjunto con Rusia. Sí, no, así que buenas noticias. Obviamente hay que seguir avanzando quería de hecho hacer énfasis en un punto que tú dijiste que uno suele olvidarse, pero la energía nuclear, la tradición, la de fisión, es clave, una energía bastante limpia, es verdad que tiene residuos radioactivos, pero no tiene emisiones. Y hay mucha gente, de hecho, están unas grandes divisiones entre la gente, entre los verdes, por decirlo. Están los verdes nucleares y los verdes Ecologistas. no nucleares. Los verdes nucleares dicen que es imposible solucionar de fondo el problema del calentamiento global y de las emisiones sin energía nuclear, y las cifras son bastante contundentes. Entonces yo acá hago un apoyo a la energía nuclear, que en general está mucho más demonizada de lo que las cifras realmente muestran. Si uno va a las cifras, la energía nuclear es de las energías más seguras del mundo. Lo que pasa es que los pocos accidentes que tienen salen en las portadas de todo el mundo porque son muy espectaculares. Es una explosión, es un fundimiento de una planta con muchos muertos, pero si uno va a los números agregados, es una de las energías más limpias y más seguras que existen. No, claro. Entonces, por lo Haciendo tanto, el contrapunto, segundo Daniel, cuando hay un accidente en una represa o hay un accidente en una planta de carbón, entre comillas, nadie se muere y no tenemos material radiactivo por todos lados y no estamos preocupados de que el agua de Fukushima vuelva al mar o no vuelva al mar. Dicho eso, yo también soy un ferviente creyente de que la energía nuclear, y sobre todo con las nuevas generaciones de generadores que están por salir, dan todas las garantías de seguridad. Si el tema acá, cuando uno se quiere poner en contra diciendo abogado del diablo, es que uno dice, claro, es seguro, tenemos depósitos de material radioactivo, residuo radioactivo, que también es seguro, pero es seguro por los próximos 100 o 200 años. Todo el mundo sabe que todos los contenedores de desechos radioactivos tienen una vida útil de un par de siglos, y por lo tanto, si realmente estamos pensando en los nietos de nuestros nietos, ellos van a tener un problema enorme porque alguien tiene que arreglar ese problema. sí, lo que yo estoy diciendo acá, las cifras que uno compara, por ejemplo, si uno compara el número de muertes por polución de los combustibles fósiles versus a los muertos estadísticamente de fusión, incluso incluyendo el peligro de la radioactividad, son números increíblemente más bajos. O sea, muere aún, lo que pasa es que no salen los periódicos, pero alrededor del mundo muere muchísima gente todavía por polución, y esa polución es producida por emisión de combustibles fósiles. El gran Por último, problema de la energía nuclear, otro de los grandes problemas, o el talón de Aquiles, tal vez, más que los residuos, es que una nación que es capaz de construir una planta nuclear, de enriquecer plutonio, de enriquecer uranio para llevar a cabo estas plantas, está casi capacitada ya técnicamente para construir bombas. Entonces,
geopolíticamente hay un tema complejo ahí de incentivar, las grandes potencias tienen este dilema de incentivar la profusión del desarrollo de la tecnología nuclear alrededor del mundo. No, y por último, y como para un poquito cerrar el círculo desde, oye, cómo estamos generando la energía, pero por último, el cómo la estamos consumiendo. Y ahí también hay un tema importante, porque cuando pensamos en el desarrollo de los países en general, en la medida que se desarrollan, consumen más energía per cápita, porque de alguna manera, al tener mejores bienes y servicios y vivir una vida más cómoda porque tienen un mejor desarrollo, va muy de la mano con un mayor consumo, ¿cierto? Uno llega a extremos como el de Estados Unidos, pero que de alguna manera, por ejemplo, en términos per cápita consume más del doble de lo que consume un país como Alemania o como Francia, ¿cierto? Mira. Sin embargo, cuando uno entiende el lugar donde están países que están más subdesarrollados, es decir, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile consume un 60-70% per cápita de lo que consume Francia o Alemania, ¿cierto? Y cuando uno va a países como Perú o incluso Nicaragua, es aún más una fracción mucho más pequeña. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero que Perú tenga el estándar de vida de Alemania, tiene que multiplicar por 4 su consumo energético per cápita. Y ahí es como uno de nuevo, de alguna manera, vuelve al dilema y es el clásico caso cuando uno ve países como India o como China que dicen, ¿saben qué? Yo tengo que seguir desarrollándome, no me puedo dar el lujo de siempre tomar energías limpias que puedan ser más caras, voy a ir por el mix que me hace sentido a mí, según lo que mi población necesita. El problema del calentamiento global lo construyeron otros. Pero esa es la belleza de la revolución que estamos viviendo, que ya no es una elección verde. En ciertas condiciones, para ciertas latitudes, hoy día la energía solar es más barata por kilowatt producido que emitir combustibles fósiles. Y por lo tanto, Sí, de nuevo, pero estoy mirando el lado lindo, estoy siendo buenista y es mi rol de optimista profesional. Pero hemos dado los últimos años hemos dado ese paso que es extraordinario, que ya no depende de ser verde, sino que efectivamente hay un punto que cruzamos que es de factibilidad económica. no, pero Y es que eso es ese punto de extraordinario. factibilidad económica, para hacerlo absolutamente comparable, necesitamos meterle el factor de, la redundancia, el factor de planta, es decir, cuánto tiempo tú estás siendo capaz de entregar energía. Y en el caso de una central eólica o de una central solar, tiene un rango de un 25 o un 30% del tiempo, versus una central a carbón o a petróleo que puede estar casi el 100% del tiempo entregando energía. Entonces ahí es cuando hay que incorporar el factor de las baterías y decir, bueno, si es que meto la batería en la ecuación, efectivamente una planta solar o una planta eólica sigue siendo tan eficiente, perdón, tan competitiva, y también sumándome al optimismo, los precios de las grandes baterías van cayendo, pero aún no llegan a eso. Me parece excelente, pero eso nos abre un nuevo capítulo. Creo que Lo dejemos hasta aquí. tenemos que dar el paso, Tomás. Ok, noticias, queridos, para los que tal vez ya se le olvidó de lo que estábamos hablando, es que probablemente el próximo año se llegue a, a la cima porcentual. ¿Es porcentual o absoluta, Daniel, de consumo de combustibles fósiles? No, este es el pic. Dos precisiones. No se sabe, hay una muestra, esto se hace con muestra, entonces lo más probable es que se va a saber en el futuro cuál fue el momento exacto con mayor precisión. No se sabe exacto si ya lo pasamos, si estamos ahora, pero es alrededor de este año. Esa es la primera precisión. Y lo segundo que es el pic de emisiones. Ah, no es necesariamente de consumo, No, no necesariamente. es decir, de emisiones por carbono. Perfecto. Bueno, Sí, queridos, sí, ya sí. tienen claro de lo que estábamos hablando. Yo también lo tengo claro. Y ahora vamos con el segundo tema que tenemos para hoy, que tiene que ver con cómo en Estados Unidos se está hoy día discutiendo si es que, tal como en enero se aprobaron y se lanzaron ETFs de Bitcoin, se haga lo mismo con el Ether. Bien, y las malas lenguas, o de alguna manera las filtraciones, dicen que esto no va a ser aprobado. Es decir, la SEC tiene plazo hasta el 23-25 de mayo para justamente dar respuesta a dos submissions de dos fondos de inversión o dos administradoras de fondo, perdón, para poder emitir o listar ETFs que, ¿cómo se llama? Seguirían el precio del Ether, que es la segunda criptomoneda con mayor capitalización después del Bitcoin.
y se dice que será rechazada. Ya. Yo creo que la noticia está buenísima, pero hay que descomponerla y explicar varias Sí, cosas. tenemos que explicar bastante acá. Tenemos que explicar bastante. Así que, y vamos a tratar de explicar además por qué esto es relevante. Porque yo de hecho, en Justicia, cuando leí la noticia, dije, esto es algo súper técnico, súper del mundo financiero, americano y todo, pero efectivamente tiene una gran relevancia. Y tiene una gran relevancia posible para nuestras vidas y para nuestros futuros. Y a eso nos dedicamos en este podcast, a desengranar noticias, a sacar la maraña, explicar por qué e intentar ver hacia dónde va el mundo. Entonces, Exacto. vamos paso a paso, vamos desgranando la noticia y vamos viendo por qué es tan relevante. Mira, primero lo primero, como para poner el contexto y que se entienda bien. En enero, la SEC permitió y se lanzaron los primeros ETFs de Bitcoin. ¿Qué es la SEC? Partamos Es por ahí. el regulador de, por decirlo así, de valores y seguros de activos financieros en Estados Unidos. El ¿Bien? órgano estatal que decide lo que se puede y lo que no se puede hacer, en palabras cuasi burdas, en los mercados financieros americanos. Perdón, de Exactamente. Estados Unidos. De Estados Unidos. Exactamente porque América es todo un continente. Bueno, Exacto. y el Bitcoin es la mayor criptomoneda que hoy día existe en el planeta, que es la que mayor capitalización bursátil tiene, ¿cierto? Y la segunda criptomoneda con mayor capitalización bursátil es el Ether de la red Ethereum. ¿Bien? Para ponerlo en contexto, de hecho, es bastante más pequeña. Estamos hablando de como un cuarto del valor en términos de market cap de lo que tiene Ethereum en comparación a Bitcoin. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa acá? Es que la SEC te permite de alguna manera listar un ETF en la medida de que tú tengas de alguna manera un agregado de un montón de securities, de valores, sería creo la traducción más correcta hacia el español, o bien se hace un commodity. Y el tema es que la mayoría de las criptomonedas por la SEC están catalogados como valores, con la excepción del Bitcoin, que el Bitcoin está clasificado como un commodity. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un fallo de varias décadas atrás donde se define que un security, un valor financiero, es aquello que no está, perdón, es aquello que está definido su valor intrínseco por los esfuerzos de otros. Es decir, las acciones de una empresa dependen en gran medida de la gestión buena o mala que haga el management, la gerencia de esa empresa. Y en el caso del Bitcoin, se define que eso no es así porque es una plataforma open source y abierta y anónima, y por lo tanto no hay una sola persona o no hay un equipo gerencial que esté gestionando activamente para que el precio del Bitcoin suba o baje. ¿Bien? Ya, Que es esto es súper diferente al interesante. caso de Ethereum. Perfecto. O sea, lo que está haciendo, acá está el organismo más importante financiero del país hoy día, más importante en términos financieros, está diciendo, está declarando, está definiendo que las criptomonedas pertenecen a dos posibles grupos. O commodities, para hacer el ejemplo, como el oro o el petróleo o bienes naturales, que su precio se mueve sin que haya alguien atrás, y el resto de las criptomonedas son valores, es decir, pertenecen a este gran grupo de otros activos financieros, como por ejemplo las acciones, los bonos o todos aquellos activos que dependen de alguien. Y esto es súper relevante a mi juicio porque estamos sentando precedentes de cómo va a funcionar el mundo digital en el futuro. O sea, hoy día tenemos estos dos grandes tipos de activos, activos commodity o cosas que dependen como de la naturaleza, uno podría decir, y Bitcoin entra dentro de ese grupo y ellos están diciendo que Ethereum junto a muchas otras entra dentro del grupo de los valores y por lo tanto las regulaciones de los dos son completamente distintas, si estoy entendiendo bien, Tomás. Exactamente. Es decir, la interpretación y justamente de alguna manera la comillas pelea o alegato que hace el mundo cripto y en particular quienes están detrás de Ethereum es que Ethereum debería ser considerada como un commodity. Es decir, de hecho hay una columna bien buena en el Financial Times que lo compara con el petróleo. Y dice, ¿se imaginan ustedes que a principios del siglo pasado la SEC hubiese dicho que el petróleo era un valor, es decir, un valor financiero, porque había personas que lo estaban transando y por lo tanto la compra y venta del petróleo hubiese sido un asunto muchísimo más complejo y regulado? ¿Se imaginan ustedes entonces de que efectivamente la industria automotriz se habría podido o no desarrollar y mejorar las vidas de tantas personas como lo hizo? Ese es un poquito el argumento. Sin embargo,
siendo abogado del diablo, porque creo que es un tema difícil, es decir, yo no tengo un punto de vista demasiado definido, es real que Ethereum tiene una lógica diferente y creo que acá vale la pena pasar al siguiente paso y explicar cuál es, de alguna manera, el trasfondo o el caso de uso de Ethereum. Sí, y claro, y entenderlo en contraposición a la criptomoneda más típica que es Bitcoin, que de la cual, para como terminar el tema Bitcoin, no hay ninguna organización, empresa, fundación, ni siquiera el inventor. De hecho, el inventor es una persona que aún no se sabe quién es. Tiene lo hizo publicó su paper el año 2008 proponiendo el 2008-2009 con un seudónimo. Es decir, es bonito el caso de Bitcoin porque realmente emerge como algo Sí, sin un grupo claro de gestión. exacto. Pero, de hecho, y como bien explicaba Daniel, no hay nadie gestionándolo. Tiene de alguna manera una oferta medianamente definida, es decir, hay un algoritmo que todo el mundo conoce o todo el mundo que está interesado en el tema conoce y por lo tanto entiende su capacidad de que aumente en términos financieros su masa monetaria, es decir, la cantidad de Bitcoin disponible está normado por un algoritmo, es completamente descentralizado y de esa manera lo que termina pasando es que nadie lo controla, bien más allá de lo que pasa en el mercado, y por lo tanto uno podría asimilarlo con el caso del oro, ¿cierto? De que el oro también depende de cuánto oro se mina por las diferentes compañías mineras, pero se transa como un commodity y todo el mundo quien lo transa lo usa como una reserva de valor, es decir, el oro no sirve para ir a comprar pan en la esquina, ni tampoco para irse a comprar un auto, ni para irse a comprar un castillo, ¿cierto? Pero la gente o de alguna manera el mercado se puso de acuerdo en que lo vamos a transar y por lo tanto, si yo el día de mañana quiero guardar valor, dinero, ahorrar en oro, es posible hacerlo y esto solamente depende de que todo el resto del mercado opine lo mismo. ¿Bien? Y en el caso del Bitcoin ocurre algo muy parecido. Sin embargo, Ethereum es diferente. Ethereum es una red de blockchain que propone un caso de uso muy específico. ¿Y qué es lo que dice? Sobre Ethereum, sobre esta red de blockchain, usted el día de mañana va a ser capaz de tener smart contracts. Y cuando esos smart contracts interactúen entre ellos o se ejecuten, van a tener que gastar o van a necesitar como moneda de cambio el Ether. ¿Bien? Y por lo tanto, el argumento, por decirlo así, en contra sería, claro, acá hay una organización que tiene montado un engranaje, tiene montado una operación, tiene montado un sistema que el día de mañana, en la medida que ellos lo hagan bien, es decir, que consigan casos de uso más específicos, que consigan empresas, que consigan clientes, que consigan, etcétera, a esto le iría mejor y por lo tanto el Ether, es decir, la moneda de cambio que existe dentro de la red de Ethereum, sería más valioso. Entonces, por lo tanto, el SEC de alguna manera tiene un punto en lo que está diciendo. Claro, y solamente para hacer el contrapunto, acá el dilema o el costo de esta decisión es que efectivamente se hace un poco menos fácil, se dificulta la implementación de esta tecnología que en principio podría tener un valor social o unos beneficios sociales extraordinarios. O sea, tal vez deberíamos dedicar 2 minutos ahora a explicar, sin hacer una clase completa, pero qué es blockchain y por qué es valioso, por qué es valioso que o al menos teóricamente podría ser valiosa la implementación de blockchain y en particular de los smart contracts. Creo ¿Dispara que usted o disparo yo? hicimos un podcast sobre esto como hace un año atrás, ¿no? Sí, sí, hemos hablado. Vamos de nuevo, porque, a ver, de nuevo, es fácil hablar una hora al respecto de blockchain, pero para ponerlo en términos sencillos y de hecho fomes, aburridos, es que blockchain no es otra cosa que un protocolo de Internet. Es decir, usted cuando se conecta a Internet, hay un protocolo que se llama el TCP/IP, que de alguna manera es el corazón de cómo funciona Internet, y es básicamente en términos electrónicos cómo se intercambian los paquetes de datos entre su computador e Internet. Pues bien, hay uno nuevo que se llama blockchain, que dice el día de mañana, cuando usted esté intercambiando datos de un lado a otro, lo que va a pasar es que ese dato que se intercambia va a ser replicado en un montón de otros nodos, un montón de otros servidores. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a saber que el registro que está acá es bueno? No porque lo tenga registrado acá detrás de una caja fuerte o detrás de un firewall muy protegido, sino que porque está replicado en otros 50.000 servidores. Es decir,
La seguridad no radica en que esté bien protegido por un firewall, por una encripción o por algo por el estilo, sino que radica en que otros 50.000 servidores o nodos dicen exactamente lo mismo. Exacto. Y la consecuencia de eso es que le quita poder a los intermediarios. Porque hoy día, por ejemplo, lo que pasa cuando yo le hago una transferencia a Tomás con mi banco, lo que está pasando en realidad es que estos dos bancos son los designados socialmente para mantener el registro de cuánta plata hay en mi cuenta corriente, porque si no cualquier persona podría cambiar. Y por lo tanto son nodos centrales. Los bancos hoy día tienen mucho poder porque son ellos los que determinan cuánta plata tengo yo, cuánta plata tiene Tomás y cuánto No, no dinero lo, tiene en no su lo cuenta determinan, corriente. pero son el garante de la verdad. Exacto, sí, perdón. Tienes razón, buena precisión. Ellos son el garante, el source of truth. La fuente de la verdad es lo que dice el servidor del banco. O sea, pongámonos en un escenario muy distópico. Si el día de mañana yo le transfiero a Daniel $100 de un banco a otro y a Daniel le llegan solamente 50, y yo voy a reclamarle al banco y los bancos entre ellos se ponen de acuerdo, no tenemos cómo No, identificar no hay de que ninguna manera de probar. Hoy efectivamente día, sí, no fueron efectivamente. $100 y fueron 50, porque el registro de esa transferencia existe solamente en los servidores de ambos bancos. Es como yo digo, son los chamanes de la confianza. O sea, hoy día hay estos personajes centrales que hacen que la sociedad funcione a través del sistema financiero y que tienen, básicamente, a ellos les conviene hoy día no hacer lo que dice Tomás porque quieren seguir ganando en el No, futuro y por lo tanto que confiemos en ellos es uno de los activos más importantes, pero hay un poder gigante. Y blockchain cambia esta dinámica de intercambio de información y de intercambio de valor de manera fundamental, remueve nodos centrales y toda la información está copiado en todos los nodos. Es decir, todas las personas de la comunidad tienen en su propio servidor la copia de todas las transacciones y por lo tanto nadie unilateralmente puede hacer un cambio y por eso es que es tan profundo a nivel social, porque cambian las estructuras de poder a nivel social con ciertas desventajas, pero con muchas ventajas también. Y por eso que es el gran sueño, el santo grial de los libertarios, de los que dicen, mira, en realidad acá las soluciones tienen que venir desde abajo hacia arriba, de manera descentralizada, etcétera. Y lo que permite blockchain es ejecutar eso en términos tecnológicos. Y por eso es una herramienta que tiene tanto hype. Ok, todo lo que acabamos de explicar, que es bastante técnico e insisto, medio aburrido porque estamos describiendo un protocolo que muchas veces se empaqueta como que fuera la solución tecnológica más sexy del planeta, insisto, es solamente un protocolo, es de alguna manera un proceso acordado entre las partes, pero que, como ustedes podrán entender, tiene un montón de variaciones y tiene un montón de casos de uso y uno cuando se pone creativo es capaz de justamente generar activos, en este caso financieros o no, o de alguna manera paquetes de valor, pongámosle el nombre que quieran, de nuevo, bajo un nuevo paradigma de confianza que no depende de un garante central de esa verdad, como podría ser un banco o una institución pública que confiamos en ella, ni tampoco otro tema de confianza, otro garante de confianza como podría ser una muy buena encriptación, sino que el garante de la confianza es el protocolo. Dicho eso, todas las criptomonedas son protocolos específicos y protocolos que proponen algún tipo de caso de uso. Y acá viene el centro del asunto para saber si esto se va a desarrollar el día de mañana. Es decir, como bien explicábamos, el caso de uso en torno a Bitcoin hoy día es simplemente una reserva de valor parecida al oro. Pero la gran esperanza es de una u otra manera casos de uso que sean de alguna manera que agreguen más valor, que creen más valor. Y dentro de ellos, en mi opinión, Ethereum es el mejor. Es decir, uno cuando ve el top 10 de las criptomonedas que se transan en el mercado, la número uno es Bitcoin, la número dos es Ethereum, la número tres es Tether, que Tether lo único que busca hacer es un equivalente al dólar virtual. Por lo tanto, su propuesta de valor es clara, pero no es una propuesta de valor demasiado revolucionaria. Es decir, usted cuando compra Ether se puede asegurar de que está comprando un dólar y un dólar siempre, todos los días del año. Entonces, de alguna manera se transforma en una especie como de pit stop, como de cuenta corriente, de muchas personas cuando compraron de una moneda y después vendieron esto y lo otro, lo dejan en Tether. Después la número 5 es la moneda de Binance. ¿Bien? Binance es uno de los exchanges más grandes del mundo que tiene su propia moneda, que por lo tanto no sabemos exactamente cuál va a ser su caso de uso, pero la gente apuesta en ella porque dice, bueno, estos tipos tienen mucho poder de mercado, algo así harán. La quinta es Solana, una moneda que propone que su caso de uso va a tener que ver con
con juegos virtuales y por lo tanto uno podría hacer sentido, pero de nuevo, todavía no se usa para eso. La sexta es USDC, que es similar a Tether, también una reserva de, del dólar. La séptima es XRP, que lo que proponía originalmente era hacer como un sistema alternativo al sistema SWIFT, es decir, un mecanismo de transacción entre bancos o entre instituciones financieras. Pero de hecho ya la octava es Dogecoin, que se hizo conocida porque era básicamente un meme, porque era algo que no tenía ningún propósito y era simplemente un trading por hacer un bluff, por hacer una apuesta, por lo que fuese, pero sin ningún proyecto o caso de uso por detrás. Entonces, como pueden ver, uno ve los principales activos, criptoactivos, y uno ve en Ethereum el único proyecto, de alguna manera, no quiero decir serio, pero como más cercano a realmente crear valor, cuando sobre la red de blockchain, el día de mañana yo puedo hacer un smart contract que de alguna manera, entre dos personas que tienen algún arreglo logístico o algún arreglo comercial, lo que fuesen, pueden transar. Sí, por eso, para muy, muy buen reporte de las criptomonedas. Yo quería como decir una de las gracias de Ethereum de lo que propone que es genérico, que los smart contracts permiten intercambios que no son en monedas, sino que pueden ser, por ejemplo, si uno tiene una compañía de seguro, si es que la otra parte, perdón, yo soy una empresa, por ejemplo, de logística, y tengo un seguro de que si pasan ciertas condiciones, llega mi mercadería tarde, por ejemplo, recibe un seguro, con este protocolo uno lo que puede hacer es automatizar todos esos procesos. Entonces, por lo tanto, si la otra parte, la compañía de seguro está conectada a mi data y se detona y acepta que efectivamente pasó lo que tenía que pasar para que se hace la transacción internamente. Entonces, la gente que nos escucha, nuestras auditoras y auditores con su gran imaginación, pueden ver el potencial de uno automatizar una cantidad enorme de transacciones y de que tus sistemas digitales hagan los arreglos y los contratos de manera inteligente y automática con las otras partes. Y eso es lo que Pongamos, propone Ethereum en gran parte, generar esta plataforma que permite estos arreglos, estos contratos inteligentes, automáticos y digitales a gran escala. Y por eso que esta noticia es relevante, porque esa expansión de esta tecnología con esta, ya que estamos como explicando al principio, con la resolución de la SEC se dificulta esta expansión. exacto. Bueno, otro ejemplo, porque creo que vale la pena imaginárselo esto. Siguiendo la línea del ejemplo de Daniel, ¿cierto? Imaginémonos que el día de mañana nosotros somos una gran comunidad que vivimos en un gran condominio y nos ponemos todos de acuerdo en que no se puede manejar rápido porque queremos cuidar a los niños. Y por lo tanto, lo que hacemos es que le ponemos un chip a cada auto y cada auto cuando pasa los 30 kilómetros por hora le paga a toda la comunidad. Entonces, el primer problema sería que, bueno, ¿cómo confiamos de que efectivamente vamos a pagar? Y tú decís, no, bueno, vamos a pagar porque la verdad es que van a haber unos sensores, entonces le vamos a ir a cobrar, pero todos sabemos que esa cobranza va a ser difícil. Entonces decimos, no, ¿sabes qué? Establezcamos un smart contract, todos firmamos el smart contract ex ante y por lo tanto después el chip conectado con un contrato inteligente que mide la velocidad. Cada vez que usted sobrepasa el límite acordado, automáticamente este smart contract auto gatilla una transferencia de dinero que ya está previamente acordada, ya está firmada por todos, por lo tanto está autorizada, y así todos, de alguna manera, confiamos, insisto, en este protocolo y no en un carabinero o un policía central que tendría que estar yendo a cobrar y después teniendo que ir a repartir. Sí, sí, y complementar esto es tan genérico que los dos ejemplos que hemos dado son de transferencia de dinero, pero uno podría hacer contratos de cualquier tipo de intercambio de valor. Es decir, si yo me paso más rápido, tengo que hacer 500 flexiones el fin de semana. Bueno, es que es difícil hacer enforcement, pero tengo que, no sé, traspasar un poco de mi data el día domingo de lo que, no sé, estuve, el informe que me leí o lo que sea, digamos. Daniel, Es tu una ejemplo plataforma fue genérica malísimo. para intercambiar valor. ¿Cómo? Tu ejemplo fue malísimo, ¿Malísimo? malísimo. Bueno, lo que quiero que la gente se quede es que es una plataforma genérica para intercambiar valor y hacer contratos que se gatillan Exacto. automáticamente y de Entonces, forma vamos de vuelta a digital. la noticia y con esto cerramos. Cuando la SEC dice Me que esto mataste. es un valor financiero y no un commodity, no permite, o antes que eso, lo que no estaría permitiendo hoy día es que se activen o que se puedan emitir ETFs al respecto, por lo tanto se podría transar menos esta criptomoneda, porque de hecho
parte de los empujones que el Bitcoin ha tenido este año y en general todas las criptomonedas fue justamente los ETFs que se lanzaron en enero, que ya tienen una capitalización bursátil brutal y por lo tanto cuando un montón de gente puede invertir en criptomonedas a través de sus plataformas regulares y no tener que meterse a una nueva página de internet que no conoce y confiar y entender todos estos protocolos, obviamente se hace mucho más accesible y se genera mucha nueva masa monetaria y por lo tanto le daría un empujón y por eso el interés de que sí se permitieran los ETFs de Ethereum, pero al mismo tiempo entendemos que según la regulación de lo que es un valor financiero en Estados Unidos, uno perfectamente podría entender de que Ethereum cae dentro de eso. Es interesante ver lo que empieza a pasar en Europa y en otras regiones del mundo, de cómo las autoridades financieras comienzan a interpretar esto e intentar, como lo hacemos, predecir la expansión de este tipo de herramientas y por lo tanto los cambios sociales y económicos que se avecinan. Bueno, queridos, como siempre, si les pareció este capítulo bueno, interesante, si escuchar a Daniel y a mí valió la pena durante esta media hora, Si quieren criticar genial, mi ejemplo malísimo, bueno, sería háganlo. genial. Que le cuenten a sus amigos, a sus familiares, a quien sea, que vale la pena conversar sobre estos temas, que estos son los fenómenos, las noticias que le están dando forma a la sociedad hoy día y los dejamos a todos invitados a ser parte de esta comunidad, a comentar los capítulos en redes sociales, a escribirnos directamente si quieren ser parte más activa de esta comunidad aún y les deseamos una muy buena semana. Un abrazo grande. Nos vemos en el futuro. Adiós.